Buenas tardes, amados hermanos, Dios les bendiga. Ya estamos listos para otra transmisión por nuestro Facebook de Casa de Dios y Puerta del Cielo, ¿verdad? Les damos la bienvenida a todos, sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús. Veo que ya se están conectando, gloria a Dios, ¿verdad? Que tienen ese deseo de escuchar la palabra de Dios, que tienen esa hambre de Dios. Así es que bienvenidos, sean todos bienvenidos, los de Casa de Dios, otros hermanos de otras congregaciones y aquellas personas que quizás pues nos estén viendo, ¿verdad? Por primera vez, segunda vez. Yo estoy convencido de que Dios tiene una palabra para todos y cada uno de nosotros. Así es que en esta tarde, noche, ¿verdad? Vamos a disponernos a orar y a poner este tiempo en las manos de Dios. Porque nada de lo que nosotros podamos decir en nuestra propia fuerza, en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia inteligencia, no tiene nada que ver delante de la sabiduría de Dios. O como diría el apóstol Pablo, ¿verdad? No quiero hablarles con palabras de humana sabiduría, sino con palabras de espíritu y de poder. Así es que vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos dirija, que Él sea el que nos guíe y que sea el Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros a través de su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias, Señor, reconocemos que tú eres un Dios todopoderoso. Reconocemos que tú eres un Dios amoroso, un Dios misericordioso, y eres un Dios que no cambia. Dice tu palabra que tú no cambias, y porque no has cambiado es que seguimos aquí, Señor. Pero queremos estar en tus negocios, en tus asuntos. Así es que en esta hora te pedimos la guianza y la dirección de tu Espíritu Santo. Padre, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Que llegue a los corazones, que llegue ahí donde se necesita esta palabra, Señor. Y que sea de aliento, que sea de vida y que sea una confirmación de lo que tú quieres para todos y cada uno de nosotros. Bendice esta transmisión y sé tu Espíritu Santo, ¿verdad? Llegando a todo lugar donde estén viendo o donde posteriormente vean esta transmisión. Te lo pedimos y te lo suplicamos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén y amén, amados hermanos. Pues bienvenidos sean todos de nueva cuenta, ¿verdad? No se le olvide compartir antes de que empiece la predicación, el tema. Comparta el video, ¿verdad? Con sus contactos, con conocidos, con aquellos que usted sabe que necesitan una palabra de Dios. Compártalo. Compártalo a todo el mundo que llegue esta predicación, que la palabra de Dios sea enviada en el nombre de Jesús. Y antes de dar inicio a nuestro tema de hoy, pues quisiéramos, ¿verdad? A través de este medio felicitar a nuestro pastor. Hoy cumple 72 años, ¿verdad? Está cumpliendo 72 años nuestro pastor David Shepard, ¿verdad? Nuestro hermano David, que Dios nos lo ha enviado, ¿verdad? Como un regalo, como una bendición de Dios. Hemos aprendido mucho de él, de su integridad, de su amor, de su trabajo. Gracias a Dios por sus vidas junto con su esposa Rowin. A Dios les bendiga, les mandamos un saludo y que se la esté pasando, ¿verdad? En las manos de Dios y que Dios le conceda mucha vida para seguir bendiciendo a tanta gente. Bien, pues vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios, ¿verdad? Y yo creo que cada reunión Dios nos habla. ¿Cuántos pueden decir ahí en su casita donde están que Dios le ha hablado a través de estas transmisiones? Yo me gozo cada vez que alguien manda un comentario o que nos retroalimenta, ¿verdad? Manifestando lo que Dios está haciendo en sus vidas a través de las predicaciones. Gloria a Dios, ¿verdad? Ya nuestras reuniones están llenas, hermano. Así es que vamos a tener que abrir una tercera reunión. Gloria a Dios. Y ya Dios nos está mostrando claramente la visión, hermano. En breve usted se va a sorprender. Tendremos que abrir una tercera reunión por las tardes. Y antes de que termine el año, primero Dios, estaremos abriendo una reunión ahí en el terreno, una carpa, amados hermanos, estén orando por esto. Una carpa donde estemos al aire libre, donde podamos tener la sana distancia y donde podamos estar 100, 150 congregados al mismo tiempo. Así es que créale a Dios, ore a Dios y
el tema de hoy tiene que ver precisamente con todo esto que Dios nos ha mostrado. Así es que entremos de lleno. Pongan mucha atención. El tema de hoy es: en Dios haremos proezas. ¿Cuántos dicen amén? Les repito, en Dios haremos proezas. Y estaba yo orando, ¿verdad? Y meditando cuando Dios vienen los flachazos, vienen los temas. Y venía este pasaje a mi corazón: en Dios haremos proezas, amados hermanos. Y la palabra de Dios es para todos nosotros, es para todo aquel que cree, ¿verdad? Y si tú crees que en Dios haremos proezas, porque esa es una promesa de Él, no es una palabra del pastor, sino es una promesa de Dios mismo diciéndonos: en Dios haremos proezas. Así es que ahorita vamos a ver qué es lo que significa una proeza, y que tú lo creas y que digas: si Dios está conmigo, yo puedo lograr eso y muchísimo más. Así es que vamos a entrar de lleno. Introducción. Si estamos en Dios, hermanos, en su palabra, y tenemos la ayuda del Espíritu Santo, haremos grandes hazañas. ¿Cuántos dicen amén? Y de hecho, ya hemos visto grandes cosas, hemos visto grandes logros, ¿verdad? Porque Dios lo ha prometido, que en Él, ¿verdad?, haremos grandes proezas. Y si tú miras hacia atrás desde que el Señor te llamó y cómo has ido caminando en Cristo, tú puedes irte dando cuenta de las grandes proezas que Dios ha ido haciendo a través de tu vida, ¿verdad? Y si tú quizás estabas apartado y el Señor te ha traído de nuevo, ¿sabes por qué? Porque Él quiere hacer grandes proezas contigo. Y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a lograr. Alcanzaremos metas inimaginables, hermano, ¿verdad? Por eso esto que le estoy diciendo de la carpa, pues para nosotros es inimaginable, pero en Dios haremos proezas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y quizás me estoy quedando corto, ¿verdad? Alcanzaremos metas inimaginables, cosas imposibles, hermano, ¿verdad? Que humanamente no se pueden realizar, pero el tema de hoy es: en Dios haremos proezas. Qué importante es estar en Dios. Y la clave es en Dios, ¿verdad? En Dios haremos proezas. No es en nuestras fuerzas, no es en el gobierno, no es en el empresario millonario que se congrega con nosotros. Es en Dios haremos proezas, amados hermanos. Así es que si tú quieres ver esas proezas de Dios en tu vida, pues tienes que entender que es en Él. Porque todo lo que puedas lograr en tus fuerzas, ¿verdad?, aunque tengas la ayuda del gobierno, aún del mismo presidente de la República, hermano, pues no tiene nada que ver ni se compara con las grandes proezas que haremos en Dios. Cosas, como dice la Escritura, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman y para los que están en Él. Las proezas son para los que están en Él, amados hermanos. Así es que vamos a la Escritura. Esto se encuentra en el Salmo 60, versículo 12, que dice de la siguiente manera: en Dios haremos proezas. Y fíjate cómo termina este versículo: y Él hollará a nuestros adversarios. En Dios haremos proezas y Él hollará, pisará a nuestros adversarios, hermano. Así es que no te preocupes, ¿verdad?, por la oposición, por la resistencia. Tú ocúpate en llevar a cabo esas grandes proezas que Dios te ha mandado hacer, porque Dios se encarga de tus adversarios. En Dios haremos proezas y Dios hollará, pisará a nuestros adversarios, ¿verdad? Porque siempre que se va a hacer una proeza de Dios, hay oposición y resistencia de muchas formas. Pero tú no te detengas, no te distraigas, que no te quiten el tiempo, que no te quiten el sueño. Tú confía en esta palabra y dile: yo estoy en Dios y en Dios voy a lograr esas proezas. Y mi Dios se va a encargar de hollar a mis enemigos. ¿Qué significa la palabra proeza? Para que usted tenga un concepto más claro de lo que estamos hablando. Una proeza es un logro, hermano, de gran envergadura. Un logro es algo grande que podemos alcanzar en Dios, ¿verdad? Una proeza es un logro grande en Dios. Se trata de una hazaña, hermano. Es conseguir una hazaña, ya que sea por una persona o por un grupo de individuos. Dios quiere hacer proezas con cada uno de nosotros, pero también como congregación. En Dios haremos proezas, ¿verdad? Ya sea en lo personal, en lo familiar, pero también en lo congregacional.
Así es que una proeza es un logro grande, hermano, inimaginable. Se trata de una hazaña conseguida por una persona o por un grupo de individuos. ¿Verdad? Quizás nosotros podemos soñar con alcanzar grandes cosas y quizás podamos hacerlo, quizás no, pero en Dios, ¿verdad? En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros adversarios. Aquellos que están en Dios, amados hermanos, están espiritualmente unidos e identificados con Dios. Ahí está la clave para poder lograr esas proezas: estar en Dios, espiritualmente unidos e identificados con Dios. Tú no puedes lograr grandes proezas, amado hermano, amada hermana, si no estás en Dios, si no estás conectado con Dios, espiritualmente, en oración, en lectura de la palabra, en congregación, en obedecer sus mandamientos. Aquellos que están en Dios están espiritualmente unidos e identificados con Dios, de tal manera que todas las bendiciones y los beneficios obtenidos por Cristo nos pertenecen. ¿A quiénes les pertenecen todos los beneficios obtenidos por Cristo? A los que están en Dios. ¿Quiénes son los que están en Dios? Los que hacen la voluntad de Dios. Y si tú estás haciendo la voluntad de Dios y estás en la voluntad de Dios, en Dios haremos proezas, grandes cosas, grandes hazañas, y Él hollará a nuestros enemigos. Así es que para Dios no hay nada imposible. Y eso es una realidad, no es algo ficticio o un sueño guajiro. En Dios haremos proezas. Y yo quisiera leerles algunas porciones de las Escrituras de hombres, ¿verdad? Y de mujeres que alcanzaron grandes proezas en Dios, hermano. Si tú estás en Dios, si tú espiritualmente estás conectado con Dios, si estás haciendo la voluntad de Dios, en Dios harás grandes proezas. ¿Cuántos lo creen? Y yo quisiera compartirles un poco acerca de los valientes de David, que eran hombres. Usted se acuerda que estaban en la cueva de Adulam, donde David estaba escondido huyendo del rey Saúl. Y dice que se le unieron a David su familia. Y los endeudados, hermano, ¿no? Los amargados de espíritu se le fueron a reunir ahí. O sea que unos personajes, pues nada heroicos, ¿verdad? Los amargados, los endeudados, fueron a seguir ahí a David. Pero cuando ellos aprendieron a estar en la presencia de Dios, aprendieron a estar en Dios, por el líder que tenían, que era David, que era un hombre que desde su juventud, ¿verdad?, adoraba a Dios, alababa a Dios, conocía a su Dios. Él pudo influenciar a estos hombres que estaban en amargura de espíritu, que estaban endeudados, para poder transformarlos en hombres comunes y corrientes como nosotros, en valientes de David. Y vamos a ver lo que ellos lograron. Esos hombres que creyeron en Dios, que estuvieron en Dios, que vivieron para Dios, y que se cumplió este Salmo 60:12. En Dios haremos proezas y el Señor hollará a nuestros adversarios. Vamos a ver un poquito de lo que hicieron estos hombres, porque lo que yo leo aquí y ahorita lo vamos a leer son proezas, son cosas increíbles, hermano, que lograron ellos en la época del rey David. Y a través de toda la historia de la iglesia vemos proezas que lograron los hombres y mujeres de Dios. En la iglesia primitiva vemos a los apóstoles logrando grandes proezas en Dios. Y hoy en día es lo mismo, solamente tenemos que estar en Dios para que esas proezas que nosotros no imaginamos, que parecieran inalcanzables, las podamos alcanzar. Y este pasaje está en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo del 8 al 39. Pero les voy a leer los versículos clave. Dice el versículo 8: estos son los hombres de los valientes que tenía David. Josebad Basebet el Tagmonita, principal de los capitanes, este era llamado Adino el Esnita, por los 800 que mató una vez. Fíjate, este hombre era llamado Adino el Esnita por los 800 que mató, 800 de los enemigos del pueblo de Dios, hermano. 800. Yo he llegado a ver, ¿verdad?, las películas de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial,
¿verdad? Esas películas de Corazón Valiente, esas películas de Gladiador, pero no he visto ninguna película que es algo no real, a una sola persona que matara a 800, hermano. Esa es una gran hazaña. Y se cumple la palabra de Dios. En Dios haremos proezas. Imagínate matar a 800 enemigos de una vez. Esa es una gran proeza. Pero confiaban en su Dios y tenían a un líder que los guiaba a estar en Dios. Dice versículo 9, y después de él, Eleazar, hijo de Dodo, el Ahohita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían retirado los hombres de Israel. Fíjate, el pueblo de Israel se retiró. Versículo 10, y Eleazar, dice, él se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada la espada a su mano. Aquel día el Señor concedió una gran victoria. Y el pueblo regresó, ese pueblo que se fue, regresó en pos de él, de Eleazar, pero solamente para despojar a los muertos, hermano. ¡Qué grande proeza, hermano! Imagínate este Eleazar, hijo de Dodo, que era uno de los 3 valientes de David, ¿verdad? Cuando estaban en la batalla, el pueblo se retiró, hermano, pero se quedó él solo y se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y se quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor concedió una gran victoria, una gran proeza. Y el pueblo se volvió en pos de él, pero solo para despojar a los muertos, hermano. Fíjese qué tremendo. Ya que él, ¿verdad?, terminó con el enemigo. Un hombre, le estoy hablando de un hombre, una gran proeza. Ya el pueblo solamente regresó nada más para despojar a los muertos, hermano. Y esto lo estoy diciendo fácil, hermano, pero es una gran proeza. Que uno solo haya combatido a los filisteos y los haya derrotado y que el pueblo haya regresado solamente para despojarlos, hermano. Versículo 11, después de él fue Sama, hijo de Age, el Ararita. Los filisteos se habían concentrado en Tropa, donde había un terreno lleno de lentejas. Y el pueblo había huido de los filisteos de nuevo, hermano. Entonces aquí hay una enseñanza. ¿Quiénes son los que logran las grandes proezas? Pon atención, hermano. ¿Quiénes son los que logran las grandes proezas? Los que se quedan. No los que se van, hermano, sino los que se quedan firmes. Y eso es una realidad, hermano. ¿Cuántas veces nosotros, verdad, hemos pasado por diversas situaciones y muchos se han ido, pero otros se han quedado? Y los que se han quedado han visto las proezas que Dios ha ido haciendo con nosotros, hermano. Y cada vez tenemos que ir a más, a hacer grandes proezas. Después de este Eleazar, hijo de Dodo, después de él fue Sama, hijo de Age, el Ararita. Los filisteos se habían concentrado en Tropa, donde había un terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido de los filisteos. Pero él se puso en medio del terreno y lo defendió e hirió a los filisteos, y el Señor le concedió una gran victoria. De nuevo el pueblo huyendo. Y él se quedó en medio del terreno de lentejas y dijo, aquí estoy. Y el Señor le concedió una gran victoria, una gran hazaña, amados hermanos. Pues lo que Dios nos está mostrando y lo que viene por delante es permaneciendo, hermano. No retirándonos, permaneciendo. Yo lo creo, yo lo veo, hermano. Que ahorita los que estamos permaneciendo en la congregación, ¿verdad? Dios nos va a llevar a una tercera reunión y después a congregarnos en el terreno. Y cuando Dios nos dé esa gran victoria, esa proeza, entonces van a regresar los que se habían ido, hermano. Gloria a Dios. Pero ¿en quiénes se va a manifestar la grande proeza? En los que se quedan, hermano. Así es que si usted quiere ser parte de la grande proezas que va a hacer el Señor, manténgase firme. No se vaya. Versículo 13. Descendieron 3 de los 30 jefes y fueron a David en la cueva de Adulam el tiempo de la cosecha, mientras la tropa de los filisteos acampaba en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, mientras la guarnición de los filisteos estaba en Belén. David sintió un gran deseo
y dijo: ¿quién me diera de beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Fíjate, está el campamento de los filisteos ahí en Belén y ellos están en la fortaleza y le viene un gran deseo al rey David de decir: híjole, quiero beber del pozo que está ahí en Belén, donde están los filisteos, hermano. Fíjate nada más para que entiendas. David sintió un gran deseo y dijo: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está a la puerta? Versículo 16. Entonces los tres valientes se abrieron paso por el campamento de los filisteos, hermano. Se abrieron paso por el campamento de los filisteos y sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, se la llevaron y se la trajeron a David. ¡Wow! Una gran proeza. Imagínate, está ahí el ejército enemigo acampando y el pozo de Belén está ahí en medio de ellos, hermano. Y estos tres valientes dijeron: vamos. Número uno, escucharon al rey, hermano. Escucharon el deseo del rey. ¿Quién me diera de beber del agua del pozo? Entonces los que se quedan y los que están cerca, ¿verdad?, del rey, del ungido, escuchan la necesidad, el anhelo, el deseo. Y estos dijeron: vamos. Y se abrieron paso entre el campamento de los filisteos, llegaron al pozo de Belén y le trajeron el agua, hermano. ¡Wow! Y esto habla un poquito acerca de los congregantes, ¿verdad? Los líderes que están alrededor del pastor, hermano, que oyen la necesidad del pastor y que dicen: vamos, nosotros vamos a concederle el deseo. Entonces le llevaron el agua y se la trajeron a David, pero él no quiso beberla, hermanos, sino que la derramó para Dios, hermano. Ya le trajeron el agua con peligro de sus vidas y él, en lugar de decir: que soy muy picudo, por eso me trajeron el agua, en lugar de beberla, él la derramó. ¿Y por qué la derramó? Vamos a ver. Y la derramó para el Señor. Número uno, la derramó para Dios, en ofrenda a Dios. Dice: y dijo: lejos esté de mí, oh Señor, que yo haga esto. ¿Beberé la sangre de los hombres que fueron con riesgo de sus vidas? Por eso no quiso beberla. Estas cosas hicieron los tres valientes, hermano. No les importó que los mataran. Ellos querían, ¿verdad?, saciar el deseo del rey, saciar su sed del rey, porque está... ¿Quién va a oír la necesidad, el anhelo, el deseo del rey? El que está cerca, hermano, el que se queda. Y es allí donde surgen las grandes proezas. Pero David, como era un hombre conforme al corazón de Dios, dice: no quiso beberla, no quiso beber esa agua, hermano, sino que la derramó para Dios, en señal de que valoró la vida de los tres que expusieron su vida para traerle el agua. Entonces dijeron: no sea para mí esta agua que anhelo, que deseo, sino la voy a derramar para Dios. Una ofrenda, una libación para Dios, hermano. Esta proeza hicieron los tres valientes. Versículo 18, hermano. Y Abisai, hermano de Joab, del general del ejército de David, hijo de Sarbia, era jefe de los 30. Y este blandió su lanza contra 300 y los mató, hermano. Su lanza contra 300. Nada más imagínate por un momento, hermano. A veces leemos, pero ni nos imaginamos. 300 personas. Imagínate, nosotros en las dos reuniones somos 60, 70 personas y es un número. Imagínate, 300. Y contra los 300 blandió su lanza, peleó contra los 300 y los mató, dice aquí la escritura. Y tuvo tanto renombre como los tres. ¿Por qué tuvo renombre? Por la proeza que logró en Dios, hermano. Ahora, este es otro aspecto bien importante, que cuando nosotros estamos en Dios, cerca de Dios, y no nos retiramos y permanecemos en Él, Dios nos concede esas grandes proezas. Nos concede esas grandes proezas y dice aquí, y nos da renombre, hermano. ¿Verdad? Ya no es el hermanito Epifanio, ya no, ahora es el hermano fulano, ¿verdad? Que con su lanza, ¿verdad?, echó 300 demonios fuera. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y los mató y tuvo tanto renombre como los tres primeros valientes de David, hermano. Entonces, cuando nosotros permanecemos cerca de Dios, estamos en Él y Él nos ayuda a lograr grandes proezas. Ganamos renombre, hermano.
Versículo 19 dice, él era el más distinguido de los 30, por eso llegó a ser su jefe, pero no igualó a los 3 primeros. Fíjate, mató a 300 y logró una gran proeza, pero nunca igualó a los otros 3. Al que mató 800, al que se le quedó su mano pegada en la espada, al que se paró en el campo de lentejas, no los igualó, hermano. Pero todos lograron grandes proezas. ¿Por sus fuerzas? ¿Por su habilidad? ¿Por su inteligencia? No. Proezas en Dios. Es un error, ¿verdad? Pensar que es por nuestras habilidades, por nuestras destrezas, por nuestra sabiduría que alcanzamos grandes proezas. Pero cuando tú reconoces que es Dios el que te permite alcanzar esas grandes proezas, entonces Dios se agrada. En Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 22 al 25, está hablando también de los valientes de David. Primera de Crónicas 11, 22 al 25, está hablando de Benaía, hijo de Joiada. Es otro valiente, dice, Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón valiente de Cabseel, de grandes hechos. Fíjate cómo lo describe la Biblia. Hijo de un varón valiente de Cabseel, de grandes hechos, él venció a los 2 leones de Moab, hermano. También descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempo de nieve. Él mismo venció a un egipcio, hombre de 5 codos de estatura, un gigante, hermano. Él lo venció. Dice, y el egipcio traía una lanza y un rodillo de tejedor, mas él, Joiada, descendió con un báculo, ¿verdad? Con un palo, y le arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes, y fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. ¡Wow, hermano! Fíjate, mató a 3 leones, hermano. ¿Cuántos han visto a un león en el zoológico, hermano? Y esto es literal, ¿eh? No es de que es un cuento, una fábula. No, literal. Leones, hermano, leones. En ese entonces no había pistolas, ¿no? Y hay muchos cazadores, ¿no? Que ya ve que viene y lo matan. Y ya no. Ahí era cuerpo a cuerpo, hermano. Entonces mató 3 leones y mató a un gigante, a un egipcio, hermano. Grandes proezas en Dios. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Dice, esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y fue nombrado con los 3 valientes, hermano. Y fue el más distinguido de los 30, de los otros 30, pero no igualó a los 3 primeros. A este puso David en su guardia personal. ¡Wow! Y si te das cuenta, ¿verdad? El hecho de ir estando en la presencia de Dios, logrando proezas, manteniéndote firme, cerca de lo que está hablando el ungido, ¿verdad? Logrando proezas, ganas renombre, pero también dice aquí, a este le puso David en su guardia personal, ¿verdad? Porque cuando tú te distingues, ¿verdad? Como un varón de Dios, como un varón de grandes proezas, pues ¿quién no te quiere tener cerca, hermano, hermana? Entonces levántese en el nombre de Jesús, manténgase en Dios firme, para que el Señor le permita alcanzar esas grandes proezas y podamos ganar un renombre para estar cerca del Rey. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí quiere estar cerca del Rey o no le interesa, amado hermano? Y otro pasaje de la Biblia donde habla también de estas proezas maravillosas es en Hebreos capítulo 11, donde habla de los hombres y mujeres de fe, hermano, que estaban en Dios, que le creían a Dios, que permanecieron en Dios, que no se fueron, sino que se quedaron firmes, hermano. ¿Verdad? Si usted hace un análisis de los 5 años que llevamos en la iglesia, ¿cuánta gente ha pasado? Y muy pocos son los que se han quedado. ¿A quién le va a tocar ver las proezas, hermano? ¿A quién va a querer el Rey que esté junto a él, hermano? Yo quiero estar ahí. Y en Hebreos capítulo 11 vamos a ver grandes proezas que Dios hizo con estos hombres y mujeres que estaban en Dios, que le creían a Dios, que hacían la voluntad de Dios. Dice el versículo
29 del capítulo 11, dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, hermano. ¿Y cuántos de nosotros hemos visto esa película de los 10 mandamientos, hermanos, cuando se abre el mar y pasa el pueblo de Israel por tierra seca? Aunque esa película son efectos especiales, se ve impresionante, hermano. Ahora imagíneselo en vivo y a todo color, hermano. ¿Usted considera que el hecho de que Dios haya abierto el mar rojo sería una gran proeza, hermano? Que Dios le permitió hacer a Moisés: y levanta tu báculo y dile al mar que se abra, ya no me estés pidiendo a mí, tú da la orden. Pero ¿quién era Moisés? Un varón que estaba en Dios, hermano, cerca de Dios. Y Josué junto a él también, hermano. Otro varón que alcanzó grandes proezas, ahorita lo vamos a ver. Entonces, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, se ahogaron, hermano. Porque las proezas, escúcheme bien, las grandes proezas solo están destinadas para los hijos de Dios. ¿Cuántos lo reciben? Versículo 30 dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días, hermano. Y esto es hermoso, ¿verdad? Porque si usted consulta la arqueología, ¿verdad? Los videos de YouTube, los arqueólogos que han encontrado que efectivamente que los muros se cayeron hacia adelante, hermano. Una proeza, nada más con la pura voz. Porque estaban en Dios, porque creyeron a Dios e hicieron lo que Dios les dijo que hicieran, hermano. Y permanecieron, no se fueron. Así es que si usted quiere ver las proezas de Dios, manténgase firme. No se vaya. Porque todos aquellos que se han ido, Dios los bendiga, ¿verdad? Y el Señor va a traer a muchos, vas a ver. Dice, regresaron nada más para recoger el botín. Pero muchos van a ver esa carpa que está ahí y van a decir: ¡wow! Gloria a Dios. Ahí me congregaba. Y van a pensar en su corazón: ¿me recibirá el pastor o me hará fuchi? Oh, bienvenidos, ¿verdad, hermanos? Que vengan todos los que Dios disponga. Amén. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Versículo 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Todas estas proezas, hermano, porque estaban en Dios, porque le creían a Dios. Y ahora nosotros tenemos las promesas en la Biblia. Y no solo eso, sino que Dios ha dejado al Espíritu Santo con nosotros, hermano. Imagínense, ¿qué más queremos? ¿Qué más necesitas para estar en Dios y en Él alcanzar a hacer grandes proezas? Vamos cerrando. Deuteronomio 3, versículo 24 dice: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza. Y esta palabra está hablando a Moisés, ¿verdad? Y nos está hablando a nosotros también. Señor Jehová, tú estás comenzando a mostrar a tu siervo tu grandeza. Él me está empezando a mostrar su grandeza y espero que usted también le esté mostrando su grandeza. Y no solo se la esté mostrando, sino que la esté viendo a usted. Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque, ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Es una pregunta. ¿Qué Dios hay, amados hermanos, en el cielo o en la tierra que haga las obras y las proezas que hace Dios? La historia no registra, ¿verdad?, ninguna promesa de ningún Dios, hermano. Todas las proezas que lograron las culturas que no adoran a Dios fueron alcanzadas por los hombres, pero no por sus dioses. Y ninguna de ellas se compara o iguala a las proezas de nuestro Dios, que no fueron logradas por los hombres, sino fueron logradas por Dios, usando a hombres mortales como tú y como yo. En Dios
haremos proezas y Dios hollará a nuestros adversarios. Último versículo, amados hermanos. Salmo 18, 29. El Salmo 18, 29 dice de la siguiente manera, dice: contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios saltaré en los muros. En otras palabras, contigo lograré grandes proezas. En Dios lograremos proezas y Él hollará a nuestros adversarios. En resumen, estando en Dios, permaneciendo en Dios, no yéndote, quédate, porque las promesas ya vienen, las proezas. Y esas proezas, ¿verdad?, dan renombre a los siervos de Dios, hermano. Tú lo puedes ver con los grandes hombres de Dios, ¿verdad?, que Dios les ha permitido alcanzar grandes proezas, pues tienen un renombre, hermano. Y no lo hacemos por eso, pero Dios lo da, el renombre. Y como decía aquí, y también el Rey te quiere cerca de Él. Así es que, amado hermano, creámosle a Dios y a su palabra, porque en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros adversarios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, porque sabemos que tú eres un Dios que hace grandes proezas. No hay otro Dios, ni en el cielo ni en la tierra, que haga las obras y las proezas que haces tú. Dice ese canto precioso: no hay Dios tan grande como tú, Señor, que pueda hacer las obras como las que haces tú, Señor. No es con espada ni con ejército que lograremos esas proezas, es con tu Santo Espíritu. Permítenos permanecer en ti, permanecer en la obra, en el llamado que tú nos has dado. Ver alcanzar esas grandes proezas y poder estar cerca de ti, Señor. Y yo creo que esas grandes proezas no solamente van a ser en lo espiritual, en lo ministerial, sino también en lo personal, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en las actividades que desempeñemos. Y permanecemos en ti, tú nos vas a permitir alcanzar grandes proezas. Te bendecimos en esta noche, lo creemos y queremos permanecer firmes y ver esas grandes proezas que tú has hecho y que tú harás. Tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la evidencia desde el Génesis hasta el Apocalipsis de las grandes proezas que tú hiciste en el pasado, que tú estás haciendo en el presente y que tú vas a hacer en el futuro. Ese es nuestro Dios. Dios grande en obras y en proezas. Te bendecimos en esta hora. Espíritu Santo, trae esta convicción a todos y cada uno de los que están viendo este mensaje. Y creemos que por el oír viene la fe. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos están bendecidos, amados hermanos? Así es que prepárese, manténgase firme y vaya en pos de esas grandes proezas. Porque Dios, nosotros estamos en Dios. En Dios. No en otro agente, no en otra institución, sino en Dios alcanzaremos proezas. Que Dios les bendiga. Si hay alguien que nos está viendo por primera vez o te mandó un amigo, una amiga, un familiar el video y tú quieres ser parte de todas estas proezas, ¿verdad?, de grandes logros inimaginables,
y quieres recibir a Cristo en tu corazón, en este momento vamos a hacer una oración. Porque el primer paso es que tú le recibas a Jesús como tu Señor y Salvador, para que puedas estar en Él y entonces en Él puedas alcanzar grandes proezas. Si tú quieres hacer esta oración, cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. Padre Celestial, en esta noche te doy gracias por permitirme estar viendo y oyendo este mensaje. Yo creo que tú eres un Dios poderoso, todopoderoso, y que tú haces grandes obras y grandes proezas. Y yo quiero ser parte de eso. Pero entiendo que en primer lugar, Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Perdóname. Me arrepiento de todo pecado, de todo lo malo que he hecho. Perdóname. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por mí, a derramar su sangre preciosa para limpiar mis pecados. En este día, Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, amados hermanos. Pues gloria a Dios, créale a Dios y manténgase firme y expectante. Cada domingo estamos viendo cosas nuevas, almas nuevas que vienen a Cristo, almas nuevas que están llegando a la iglesia. Así es que manténgase en su posición y sea parte de lo que Dios está haciendo. Por lo pronto, comparta el video. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase, active la campanita y envíeselo a esa persona que necesita de Dios. Y nos vemos el día domingo. Nos vemos el día domingo, ¿verdad? En nuestras dos reuniones. La de las 10 de la mañana. ¿Cuántos guerreros hay aquí en esta noche? 10 de la mañana, de 10:30 a 12. Y la segunda reunión de 12 a 1:30. Prácticamente ya están llenas las dos reuniones. De todas maneras, ¿verdad? Déjese ser movido, guiado por el Espíritu Santo. Llegue. Y yo creo que este domingo estaremos tomando la determinación de abrir una quinta reunión en la tarde. Solamente con la salvedad de que los que ya están en la mañana no se pueden mover. Los que están a las 10 no se pueden mover. Los que están a las 12 no se pueden mover. Tendrán que ser aquellos que no tienen horario los que estarán en la tarde. Y posteriormente todos nos estaremos congregando en el terreno. Y los niños en la congregación. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy, en esta semana, en este día, fuimos testigos de una grande proeza, ¿verdad? Y esa proeza que hoy vimos que el Señor nos dio fue que Renata, ¿verdad? Renatita, aceptara el reto de publicar un video con un versículo. Esa es una gran proeza, amados hermanos, porque le puso el ejemplo a todos los mayores que no se han esforzado por alcanzar una proeza. Entonces, para alcanzar grandes proezas, tienes que empezar por el principio. Felicidades a Renatita, que Dios les bendiga y nos vemos el día domingo. Gócese y alégrese en el Señor. Y recuerde que en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Hasta el domingo, amados hermanos.